Bien, aquí estamos los materiales para la próxima manualidad. Vamos a utilizar cartón, vamos a utilizar pega caliente, regla, tijera, bolígrafo, cinta a su gusto. Vamos a usar estas chapitas que son de refresco. Vamos a utilizar rojas, vamos a utilizar verde, vamos a utilizar nuestras virutas, vamos a utilizar tape. Vamos para la próxima decoración que vamos a estar haciendo. Es cómo hacer un regalo sencillo para los pelados, así que espero que te guste y puedas utilizarla. Si no tienes mucho dinero, pues esta es una idea que te puede ayudar para hacer un regalo original y sobre todo bien hermoso, con mucho cariño para esos seres queridos que uno tiene. Así que comencemos. El paso que vamos a hacer es que vamos a medir y a cortar nuestro cartón. Y vamos a utilizar, ya que esto, si usted se da cuenta, ya tiene su forma, así que vamos a utilizar esa forma para cuadrar. Así que tenemos aquí aproximadamente 5 pulgadas, así que vamos a usar el de 5 pulgadas, vamos a hacer dos de 5 pulgadas. Así que vamos a marcar de 5 pulgadas y de ancho. Esto nos facilita, ya no tenemos que estar haciendo cortes innecesarios. Aquí tiene una medida de 6 y 3/4 más o menos. Que lo vamos a estar cortando. De adicionar este pedacito que mide aproximadamente 5 pulgadas también. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar por la mitad, porque este va a ser, ¿verdad?, nuestra base adicional que vamos a estar utilizando. Recuerden que usted, como esto es original, usted va a hacer las medidas como usted crea conveniente. La puede hacer más grande, la puede hacer más pequeña. Yo le doy solamente la idea para que usted la realice. Que la cortamos a la mitad. Este cartón que estamos usando es bien flexible, así que tenemos que reforzarlo. Vamos a utilizar el tape para, recuerde siempre, para tapar los defectos. Y luego aquí tenemos los dos cartoncitos en la misma forma. Aquí tenemos dos de estos y dos de estos. Es importante que uno de ellos le vamos a recortar en el medio. Vamos a hacer un portarretrato. Es algo bien sencillo que usted mismo lo puede hacer para un regalo si no tiene presupuesto. Así que vamos. Fielmente la revelación, cumpliendo fielmente la revelación. Aquí tenemos el cuadrito, le colocamos en 3 partes, se lo pegamos y así va a quedar el cuadrito. Ahora le vamos a colocar 2 pedacitos de cartón en esta parte aquí para dejarle el hueco para que usted pueda poner la foto así como usted quiera. Pero le vamos a colocar un plastiquito, ¿verdad? Un plástico transparente en esta parte
para que entonces usted pueda tener mejor, o sea, no se le dañe el cuadro o lo que vaya a colocar en esta pieza. Así que vamos para allá. Así quedó aquí los dos pedacitos. Recuerden reforzar adentro con la pega, refuerce antes de cualquier cosita. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar tapes para que le dé el forme bonito a toda la pieza, por delante y por detrás. Recuerde colocarle el pedacito de plástico luego de que usted pegue el tape. Primero es el tape y luego es el plástico, para que se vea bonito y no se le vea desarmado o fuera de lugar, ¿verdad? Que le dé la forma bonita. Y lo vamos a reforzar con tape alrededor de toda esta base. Y luego pues, vamos a hacer la cartapesta. Se supone que esto quede de esta manera. Va a quedar un cuadrito allí, así colocado. De esta manera va a quedar así. Se supone que ese espacio sea el que usted pueda entrar y sacar el cuadro o la foto que usted vaya a hacer. Es importante que recuerde, en esta parte de aquí puede colocarle un pedacito de cartón para que cuando usted ponga la foto no se llegue hasta abajo, si usted la quiere así. Si no, la puede dejar así, porque esta parte pues lo que va a hacer es que va a aguantar la foto, que no se le salga del lugar. Esa es otra idea que usted puede utilizar, es a tu discreción. Puedes colocarle un pedacito si quieres o no, si no, lo dejas de esta manera. Proseguimos. No se olviden, dedito arriba, el chévere like, son gratis. Suscríbete si no te has suscrito y deja comentario en la comunidad, que eso nos ayuda mucho. Bien, así quedó después de ponerle el tape. ¿Ven? El tape. Ahora, antes de ponerle el plástico en esta parte, vamos a hacerle la cartapesta. Ya usted sabe que es 30% de agua y un 70% de pega. Y usted puede utilizar papel de toilet, servilletas, lo que usted tenga, papel de periódico. Lo importante es que la cartapesta lo que hace es que fortalece la base y hace que dure un poco más. Así que vamos entonces a proceder a hacer la cartapesta. Así quedaron. Después de ponerle la cartapesta, puedes ponerle más cartapesta para que no se vea el cartoncito. Pero nosotros, como vamos a hacerle otros detalles y otras cositas, que vamos a forrarlo. Así que así quedó. Miren qué chévere, sencillito. Pintura roja, que vamos a estar pintando toda esta base. Vamos a estar usando esta, como si fuera un foam. La vamos a estar usando para pintar todito el de esto. Es algo sencillo. Esta pintura es económica, súper económica, es acrílica. Así que usted la puede conseguir en cualquier sitio y puede comprarla económicamente. Puede pintar esta base. Si no, lo único que hace es que puede conseguir la servilleta y puede pegar, en vez de que sea servilleta blanca, puede pintarla de cualquier color con algún diseño que usted tenga. Ya usted sabe, aquí hemos hecho otras manualidades con cartapesta. Así que pase y véala. Esta idea es sencillita, fácil y sobre todo económica, que usted la puede utilizar para hacer un regalo. Puede ser para cualquier ocasión. En este caso puede usarla para, ya estamos, terminamos un nuevo año, comenzamos un nuevo año y está el Día de Reyes, puede ser para cumpleaños, puede ser para aniversario. Una idea bien sencillita, fácil y económica para los pelados, porque no siempre se tiene el presupuesto para comprar un regalo para alguna actividad. Pues mire, usted tiene material en su casa sencillito y puede hacerlo. Esto lo que hace es resaltar la servilleta, le da ese toque rústico de la servilleta y eso le da un detalle bien bonito a la pieza. Lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir, este es un color rojo fuerte, entonces le vamos a incluir un poquito del color brown, con el toque brown pues le vamos a dar un poquito más de oscuridad a nuestro rojo, que chuchín se ve, ya tiene el rojo puesto, y con el brown pues resalta
Esto hay que hacerlo antes de pegarle el plástico en la parte de aquí, porque si lo hace, pues va a pintar el plástico y no queremos eso. Esponjita, pues le podemos dar esos toquecitos para que le cambie la forma, el diseño de nuestro cuadro. ¿Qué le parece? ¿Cómo está quedando? Miren qué cosa chuchi. Le cambió la forma. Se ve anaranjado, pero es rojo, así que generalmente por la luz que utilizamos, pues se puede ver el color. Así que lo vamos a estar pintando toda la pieza completa para luego hacerle otros diseñitos y otras cositas que vamos a utilizar. Así que no se vayan, recuérdense, el chévere like, eso nos ayuda mucho para seguir creciendo, y comente en la comunidad, nos ayuda muchísimo también para poder seguir creciendo, y usted nos deje saber si les están gustando estas ideas originales para este nuevo año 23. Así que espero que lo estén pasando súper chévere y que este año pueda ser de mucha bendición para ustedes, para su familia, para sus canales. Que la pasen súper chévere, y sobre todo que tengan mucha salud para que puedan seguir trabajando y disfrutando de nuestro contenido aquí en la plataforma. Aquí tenemos ya pintadito el cuadro. Utilizamos un poquito de amarillo, brown y el rojo para darle este toque. Miren que el chushing quedó. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esta pieza, que es la pieza que va a aguantar el retrato o el cuadrito en esta parte de aquí. Le vamos a colocar en esta parte de aquí el plástico para luego entonces hacer la decoración exterior de la pieza. Luego vamos a pegar todas las piezas. Se supone que esto quede de esta manera. Vamos para encima. Contemplación y sin compasión, niños de 2 años, fue dicho en antaño por revelación, fue dicho en antaño por revelación. Coloqué un pedacito de... espérate, Nala. Le colocamos aquí una servilleta para el plástico porque le vamos a echar el spray transparente, que es lo que fortalece... Ay, se me salió. El color. Si me deja esta sinvergüenza que está por aquí. La pieza, después de echarle el spray lo que hace es que evita que la pintura se escacare, darle los últimos toques para mostrar entonces el producto final. Vamos a comenzar a pegar nuestras chapitas. Hice 4 de estas que tenían el ganchito adentro para que sea diferente a estas. Entonces las vamos a poner en las esquinas, aquí y aquí. Verdes, con las cuales vamos a hacerle hojas, como una especie de flor con los 5 pétalos de ese color. Y vamos a colocarle encima las flores de viruta. Y esa va a ser la decoración que van a tener nuestros cuadritos. Vimos cómo queda el producto final. Miren qué cosa sushi. Le colocamos perlitas, cuadraditas y bolitas aquí. Le colocamos las chapitas, las virutas de diferentes colores. Miren, una cosa sencillita como quedó. Y así queda con la parte de atrás. ¿Vieron qué chévere? Un pedacito de cartón. Y le puede colocar, le puse un papelito aquí adentro para que ustedes vieran cómo queda. No tengo fotos por el momento,
Esto es un regalo sencillito, fácil, que usted mismo puede hacerlo para el Día de los Reyes, o puede ser también para el Día de los Enamorados, para aniversario, para el día que usted quiera. Usted lo puede reusar, con todas cosas recicladas, que puede utilizarlas y fáciles de hacer. Por aquí mismo cabe el retratito, usted lo pone y lo saca. Así que no se olviden los Chévere Light y recuerden que usted puede hacer todas estas ideas sencillas y fáciles porque son recicladas. Espero que estén pasando un feliz año nuevo, que este año le traiga muchas bendiciones para todos ustedes. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Qué chévere, qué chévere! Nos vemos la próxima.